es aprender a comer saludablemente, en una palabra. Para ello vamos a ir a lo largo de 4 sesiones de formación. Una de ellas ya la empezamos la semana pasada con la pirámide de alimentos, ¿recuerdan? Y revisaremos de una forma sencilla todos los conceptos básicos necesarios que debemos tener en cuenta para elaborar un menú. ¿Vale? Pasa la 2. ¿Qué es lo que vamos a aprender? En este paquete formativo vamos a aprender, primero, a hacer la compra, a cocinar saludablemente, que saludablemente no quiere decir aburrido, ni que no esté sabroso, como estábamos comentando ahora. Es cocinar saludablemente disfrutando de la comida, aprendiendo a comer bien. Aprender a hacer unos menús con las cantidades necesarias que necesitamos para cada uno de nosotros. Y que podemos hacer en situaciones especiales, como pueden ser viajes, cuando salimos al restaurante, fiestas y todas estas cosas. La conclusión de todas estas 4 sesiones es que al final de las 4 de ellas podamos elaborarnos un menú, que aprendamos a elaborar un menú. Cuando el médico nos diga 2 raciones de hidratos de carbono por la mañana, 1 por la mediodía, 2 por la tarde, a media mañana una de vital, saber cómo elaborarlo, ¿de acuerdo? A esto le vamos a llamar, a todo esto le vamos a llevar un aperitivo con conocimiento. Simplemente es comer con conocimiento. Vamos a reforzar lo que hicimos la semana pasada de la pirámide de alimentación saludable, donde aprendimos cuáles eran los 5 nutrientes principales. ¿Cuáles eran los 5 nutrientes principales? ¿Os recuerdan? Hidratos de carbono, proteínas y grasas. Estos eran importantísimos. Los teníamos que meter en la dieta diaria. Y añadimos la semana pasada 2 más, que eran las vitaminas y los minerales. Aprendimos también que, según la OMS, teníamos 13 grupos establecidos con la guía de alimentación saludable. Si no lo recuerdan, luego al final de la clase se los vuelvo a poner, no pasa nada. Acuérdense que habían 13 grupos de alimentos principales y donde se podía encontrar mayoritariamente estos nutrientes, donde podíamos encontrarlos, en qué tipo de alimentos. También revisamos la semana pasada y estudiamos la dieta mediterránea y también vimos lo importante que es el ejercicio y también vimos cómo colocábamos los alimentos desde la base hasta la pirámide, hasta la punta de la pirámide, cómo colocábamos los alimentos. ¿Lo recuerdan? Sí. Bajo estaban los hidratos de carbono, los lácteos, todo aquello. Luego estaban los alimentos que teníamos de comer, las proteínas distribuidas a lo largo de la semana, tanto las carnes como los pescados, y lo que debíamos comer eventualmente. Que lo veremos al final de la clase. Pasar a 4. Entonces, hoy vamos a reincidir sobre los nutrientes, que son hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y ven que las vitaminas y los minerales los ponemos también, pero nos vamos a preocupar menos de ellas, porque si la alimentación que nosotros tenemos, la alimentación que tenemos cada día, es suficiente y es lógica, no nos vamos a preocupar, porque tanto las vitaminas como los minerales están dentro de los hidratos de carbono, dentro de las proteínas y dentro de las grasas, a no ser que haya un déficit por alguna causa, que alguien necesite un aporte extra. Esto ya lo vimos exactamente la semana pasada. Baja un poquito. ¿Cuál? Sí. Esto nos va a interesar mucho a la hora de elaborar un menú. Porque cuando nosotros hablemos, por ejemplo, de una forma, cuando os digan, tienes que tomar 2 raciones de hidratos de carbono, ¿qué es lo que haréis? ¿A qué alimentos iréis a coger en el mercado de hidratos de carbono? ¿Son proteínas? Con verduras. Las verduras están dentro de las... Pero esa es la idea, que distinguáis muy claro lo que son las proteínas
los hidratos de carbono y las grasas. Todo lo necesitamos a diario. Todo lo necesitamos a diario. Pero de una forma intuitiva, que dentro de estas tres categorías de los nutrientes están metidas las vitaminas y los minerales. Y por último vamos a revisar las bebidas. ¿Qué bebidas son las más saludables y qué bebidas podemos escoger? ¿Vale? Pasamos a la 5. Para poder distinguirlo, hemos inventado un sello, que es el sello de saludable, página 6, donde vamos a ver, por ejemplo, hablando de los hidratos de carbono simples y complejos. Vemos que ¿dónde nos señala la crucecita verde? En las frutas y verduras. Hidratos de carbono simples son estos y son estos. Pero ¿cuáles son los buenos? Estos. De estos no podemos prescindir, de las frutas. Pero recordad que es un hidrato de carbono simple. ¿Os acordáis de lo que era un hidrato de carbono simple? Los que elevaban rápidamente la glucosa, pero no podemos prescindir de ellos. Sabremos por qué cantidades debemos comer y cuándo los debemos comer. Es un hidrato de carbono simple que sabemos que eleva rápidamente el azúcar, pero de los que no prescindimos. Hidrato de carbono complejo, que son los que debemos incorporar a nuestra dieta a diario, son todos estos. Son los que elevan la glucosa lentamente. Baja un poquito. Eso. Las elevan despacio y la mantienen, ¿vale? En general son las legumbres. Muy bien. ¿Y dónde más? ¿Dónde más? También la tenemos aquí. Las verduras. ¿Tienen los espárragos fibra? Claro. Tienen todo esto, las berenjenas, todo esto, las alcachofas, tienen fibra. No nos aportan poca caloría y encima nos producen el tránsito intestinal, nos lo favorece. Yo creo que, además, mirad qué bodegón más maravilloso tenéis ahí. Para identificar un alimento que contiene fibra, podemos identificarlo como algo que es más rugoso, que es más difícil de masticar, que nos cuesta masticarlo más porque está más, como un poquito más duro, pero que es importantísimo para la diabetes y para el tránsito intestinal. También hay algunas frutas y verduras, por ejemplo el kiwi tiene cantidad de fibra. ¿Es bueno para el azúcar? A mí me dijeron que sí. Para el azúcar es bueno y es malo todo, quiero decirte, en la cantidad que tomemos. Cuando hablemos de cantidades de fruta, yo os traeré unos paneles para saber la cantidad que podéis comer de fruta en cada comida. Ya os lo diré. Yo me enfermado un año en Benidorm y el médico me dijo que figo era lo mejor para el azúcar. Sí. Aparte que hace ir más ligero y digo, estupendamente. Y sobre todo lleva un gran aporte de vitamina C. Tanto más que la naranja. Vamos a pasar. ¿Dónde encontramos las proteínas? Así como tan mayoritariamente las proteínas se encuentran principalmente en las carnes, pescados, huevos y leche. Pero las proteínas también se encuentran en las legumbres. Pero cuando nosotros pensemos en proteínas, cuando elaboremos un menú, pensaremos en esto, en las carnes, pescados, huevos y leche. Cuando elaboremos el menú, hay algunos alimentos que interfieren en otros, que a la carne lleva proteína, los huevos, la leche, pero también lleva los garbanzos, también lleva las lentejas. Pero vamos a pensar lentejas, garbanzos y demás como hidrato de carbono, y proteína vamos a pensar carne, pescado, huevos y leche. Y los lácteos en general, yogures, quesos y demás. ¿Lo tenéis claro? Si tenéis dudas, decírmelo.
Baja abajo. Para reforzar sobre las proteínas, el componente principal procede de los alimentos, de los animales y sus productos. ¿Sí? Proteínas proceden principalmente de los animales y sus productos. Terrestres, carnes, huevos, leche. De los marítimos, pescados y mariscos. ¿Sí, Inés? Sí. ¿Vale? Las grasas. Las grasas las podemos... ahora las grasas son otro tipo, es el otro nutriente, el tercer nutriente del que hemos estado hablando, que debemos ingerir en nuestra dieta. Lo debemos ingerir en nuestra dieta. Aunque siempre que nos suena es que debemos eliminarlas. Lo que pasa es que hay grasas necesarias y saludables y otras que necesitamos para nuestras funciones vitales y otras que además no son saludables en absoluto. No sé esa. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es aprender a diferenciarlas y cuál debemos evitar y cuáles debemos consumir de una forma adecuada. Las grasas en general nos suena a aceitoso. Hay una serie de grasas buenas que son las líquidas, la mejor con mucho el aceite de oliva, los aceites de girasol, de soja, que hablábamos el otro día. Lo que no es nada aceptable son los aceites de coco y palma. Eso, eliminarlos. Cuando leáis un producto que está elaborado con aceites vegetales de coco y palma, desecharlo. Malísimo para el colesterol, ¿vale? Siempre pensar en las grasas sólidas, que son en las que van en las carnes, eliminarlas. Esas sí que os digo que las eliminéis. Los embutidos y demás. Baja para abajo. ¿La letra? Alcance. Vamos a ver, vamos a seguir con los hidratos de carbono, porque es uno de los es para consolidar el aprendizaje. Todos los alimentos que consumimos proceden de la naturaleza, pero a la hora de saber distinguir los alimentos que contienen como componente mayoritario de hidratos de carbono o proteína, podríamos recordar que todos los alimentos cuyo componente principal son los hidratos de carbono proceden del campo y de los cultivos, en cualquiera de sus formas. Los hidratos de carbono nos vienen del campo y de sus cultivos. De la tierra y de las plantas nos vienen las hortalizas, las verduras, el arroz, los cereales, las frutas como el melón, la sandía, los tubérculos como la patata, legumbres, azúcar, frutos secos, pipas, todo lo demás. Y de los árboles, también frutos secos como avellanas, almendras, frutas frescas, naranjas, manzanas, peras, cerezas, todo esto. Veis que todos los hidratos de carbono nos vienen de la naturaleza, ¿vale? Es para que vosotros vayáis distinguiendo de dónde distinguir los componentes mayoritarios de nuestra dieta. Vuelvo a repetir: hidratos de carbono, proteínas y grasas. Hidratos de carbono, proteínas y grasas. Pasa las grasas pueden ser de origen animal y vegetal. Las de origen animal nos vienen de las carnes y del pescado. Siempre elegiremos las carnes blancas, como puede ser el pollo, el pavo, el conejo. A las carnes que más grasa llevan son las de cordero, animales viejos, ya como vacas y eso, que ya tienen mucha grasa, tipo carne roja. Si compráis cerdo, utilizar la parte más blanca y ir quitándole la grasa siempre. El pollo, cocinarlo sin piel. El pescado en cualquiera de sus formas, tanto azul como blanco. Sabéis que el azul tiene más omega 3 y el blanco es el ideal. Pero bueno, perfectamente podéis comer el azul, es súper saludable.
Y las de origen vegetal, las grasas de origen vegetal, las encontramos en los frutos secos y en el aceite, principalmente el de oliva. Hay algunas que son, como os decía, que no son saludables, que son los de palma y coco. No porque sea una grasa vegetal es buena, ¿vale? Las saturadas, estas son las que debemos evitar, estas son las que debemos evitar. Las grasas saturadas, las insaturadas son las que acabamos de decir ahora. Las saturadas son grasas que debemos evitar porque engordan, elevan el colesterol, aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y las debemos desechar porque estas son las malas. También es verdad que en la pirámide de alimentos, acordaros que la frutita había que esporádicamente se podía comer alguna vez, esporádicamente. Para todo lo que lleve tocino, debéis desecharlo. O sea, carnes muy grasas y embutidos. Otra forma de grasa donde está abundantemente es en la nata de la leche. En la nata de la leche. Por eso se dice que toméis leche desnatada. Ya sé que hay gente que no está acostumbrada y que le cuesta hacerse a la leche desnatada. Pero poco a poco tenéis que ir acostumbrándoos, pasando a la semi y de la semi a la desnatada completa. Y todos los alimentos que estén hechos con nata de la leche, como pueden ser los helados, los cereales y los quesos muy curados. Siempre tender al queso fresco, al queso fresco. Requesón también está muy bien. El requesón, queso fresco, leche desnatada. Evitar los productos elaborados y los productos estos tipo bollicaos y cosas de estas que están hechos, yo no sé con qué aceite está hecho, no lo sé ni lo quiero saber, ¿vale? Y los helados, sí que hay helados que están hechos light. Y os he dado un folleto de postres saludables para que os confeccionéis vuestros propios helados tan ricos, tan estupendos como los que venden. Otra forma, bájate a la 15, otra forma de grasa saturada es con los alimentos procesados, como puede ser todos los rebozados que se hacen ya precocinados, congelados, las concretas, todo esto evitarlo, pero evitarlo de verdad, no lo compréis, no lo comáis. Las patatas fritas y todo esto, procurar no comerlo, y sobre todo no las compréis precocinadas. Todos los alimentos precocinados. Al horno sí que hago a veces. Sí, al horno sí. Y una cosa importante del horno, mirad cuando metáis, esto es un paréntesis entre todo esto. Cuando metáis un alimento en el horno, mirad cuando echáis el aceite. Intentad echarlo al final de la cocción, porque dentro del horno el aceite se quema y pierde todo lo bueno del aceite de oliva y coge todo lo malo de una grasa. Por ejemplo, una patata que ponéis al horno, la patata que ponéis al horno, le ponéis un poquito de sal, la hacéis a cuadritos, el pimiento colorado, echar el aceite al final. Eso sí que lo hago yo al principio. No, eso lo hacíamos todos, pero es hacerlo con un poquito de conocimiento para que no desvirtuar el aceite de oliva, lo bueno del aceite de oliva, que no se nos queme, ¿vale? Es una cosa que no... Por eso. Y desechar todo el tipo de papas, ganchitos, todas estas cosas lo menos posible para vosotros, vuestros hijos y vuestros nietos. Eso lleva una cantidad tremenda de colesterol, de grasa saturada, una gran tremenda, y no hablemos ya de estos donuts, no hablemos ya de ese tipo de alimentos. Entonces, ¿dónde encontramos las vitaminas y los minerales? Prácticamente en todo lo que hemos hablado.
en todo. Si queréis que volvamos a las diapositivas de la semana pasada, para recordaros dónde estaban las vitaminas y minerales, me lo decís y yo os lo vuelvo a poner. Dónde está la vitamina K, la C, la D, ¿os acordáis de todo aquello? Si queréis os lo vuelvo a poner. Las vitaminas y los minerales son nutrientes esenciales que desempeñan funciones muy importantes en nuestro organismo y que tenemos que incorporar a través de la alimentación. A la hora de confeccionar un menú, no vamos a pensar normalmente en las vitaminas o en los minerales como un criterio para elaborar el menú. Pensaremos en las proteínas, hidratos de carbono y grasas, pero no las vitaminas y minerales, porque todo lo demás lo lleva, a no ser que alguien tenga una carencia de esa vitamina o de ese mineral. Hoy ha venido una señora que tenía una carencia de potasio. Ya nos preocuparemos en elaborarle a esa señora un menú rico en potasio. Le aconsejaremos a comer un plátano, le podemos aconsejar a comer ciertas vitamina B12, para eso también tomo yo. Por eso, ya nos preocuparemos para esa persona en concreto, pero una persona normal que come de todo, no tenemos por qué preocuparnos, porque está en todos los alimentos que comemos. Y pasamos a el agua, que tiene que ser la bebida, que es la bebida más saludable e imprescindible. No tiene calorías, sabéis que debemos de beber de 2 a 3 litros al día, y que sepáis que con los alimentos ya tomamos 2/3 partes del agua que queremos ingerir al día, pero además, y sobre todo en verano, conforme nos vamos haciendo mayores, tenemos menos sensación de sed. Tenemos menos sensación de sed cuando nos vamos haciendo mayores, y tenemos que obligarnos a beber. Si no nos gusta el agua blanca, clara, hacerlo en forma de infusión, en forma de zumos, en forma de caldos, a caldos vegetales, caldos como queráis, pero incorporar líquidos, sobre todo en verano. Os podéis deshidratar lo malo es cuando ya nos deshidratamos, es cuando ya tenemos poco remedio. Y otros tipos de bebidas son los refrescos, escoger siempre las variedades sin azúcar, por ejemplo la Coca-Cola 00, elegir mejor las bebidas que no tengan gas, porque las que tienen gas llevan aditivos. Siempre es más aconsejable consumir bebidas naturales. Los zumos es mejor naturales que embotellados. Hablando de zumos, pensar que cuando podéis tomar una cantidad limitada de frutas. ¿Cuántos naranjas me he metido en un zumo? ¿Una? ¿2? Sabemos que ahí llevamos ya las raciones de fruta que debemos llevar al día. No porque sea de zumo voy a beber más. Podemos mezclarlo con un poco más de agua, como os he puesto en los postres saludables, que lo podéis mezclar con un poco de leche desnatada y cosas de esas. Sale realmente bueno. Con las bebidas alcohólicas, está recomendada, ya os decía el otro día, 2 bebidas alcohólicas, vaso de vino tinto al día para el hombre, 1 para la mujer. Y cerveza con alcohol lo mismo. Si tenéis que elegir una variedad de cerveza, mejor sin alcohol, si os sabe bien. Ahora hay marcas de bebidas de cerveza sin alcohol que saben prácticamente igual. Hay marcas muy buenas. Para quien beba, no hace falta que estéis en una reunión y vosotros estéis con vuestro vaso de agua porque sois diabéticos. Podéis beberos vuestras cervecitas sin alcohol. Es un cereal. El consumo de bebidas fermentadas de baja gradación, como el vino, la cerveza o la sidra, disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y además nos aportan vitaminas, minerales y antioxidantes naturales. El caso de la cerveza, como os decía antes, escoger la variedad sin alcohol, que mantiene todas las ventajas de la cerveza por cereal y no nos aporta la caloría del alcohol. Y os vuelvo a presentar una vez más, la 19, os vuelvo a presentar otra vez hoy la pirámide de la alimentación saludable.
os la vuelvo a reforzar hoy. Acordaros que de 50 al 60% de la dieta tiene que ser de hidratos de carbono. 50 al 60%. Del 25 al 30 de grasas saludables, insaturadas, ¿vale? Insaturadas. Y el 15% de proteínas. ¿Os acordáis de todo lo que eran las proteínas, de dónde las obteníamos? De las carnes, los pescados, de la leche, de los lácteos. 15%. Grasas. ¿Os acordáis de dónde también las cogíamos? Las cogíamos también. ¿Las cogíamos de dónde? De los animales, de los aceites saludables, y los hidratos de carbono, lo mismo. Tenemos que de consumo diario teníamos 2 raciones al día de leche, yogur, queso desnatado, queso blanco, aceite de oliva, de 3 a 5 raciones día, vino, cerveza es opcional. Ya os he dicho que podéis 1, 2 copitas de vino, tinto, cerveza. Verduras, hortalizas, más de 2 raciones al día. Si es posible que alguna de ellas sea en crudo, ensalada. Frutas, más de 3 raciones al día. Vosotros, alrededor de eso, de 3, 4 raciones al día. Tenemos que incorporar a diario pan, cereales, mejor integrales, arroz, pasta, patata, de 4 raciones al día, combinándolas cada día de la semana. Y agua de 4 a 8 raciones al día. De forma a la semana comeremos pescados, carnes magras, huevos, legumbres, frutos secos, de 2 a 3 raciones a la semana. Si comemos en la cena pescado, comeremos carne a mediodía, o garbanzos, o lentejas, y esporádicamente tendremos grasas como la margarina, mantequilla, dulces, bollería, caramelos. Vosotros eso nada, dulces, bollería, caramelos, pasteles, nada. Pero pensar en las carnes grasas, embutidos, algún día vais a una comida especial o lo que sea, pero que sea de forma esporádica, que no sea de forma habitual, ¿vale? Esa es la pirámide de alimentos que debéis de tener vosotros siempre en mente. La semana que viene vamos a hablar de cuando vayamos al mercado. Como ya tenéis reforzado y os sabéis muy bien lo que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, la semana que viene, cuando vayamos al mercado, iremos por él. Y yo te diré, Isabel, coge hidratos de carbono. Y cogeremos el hidrato de carbono. Isabel, vamos a coger hoy 2 raciones de proteínas. Y vamos a ir con las proteínas. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda o queréis que reforcemos algo sobre esto? ¿O alguna pregunta? No, pero si tenéis alguna duda de cualquier cosa, de algún alimento, de ración, de que queréis que reforcemos las vitaminas. El altimén, todas las cosas son buenas o son malas. El altimén no es malo. El altimén no es malo. Mucho del colesterol o de el danacol, si lo tomas, si lo tomas después de la comida principal, que tú has ingerido. Sí, en vez de una fruta, tomarte. Muy bien, la fruta te la puedes tomar a media mañana o a media tarde, ¿vale? Y el danacol te lo puedes tomar después de la comida. Oye, perdona, yo así el danacol, yo lo tomo todos los días porque tuve una vez un colesterol muy alto, pero tuve. Y desde que lo tomo, lo tengo colesterol divinamente. Me lo tomo todos los días a la 1:15, a la 1:30. Y o sea que yo lo tengo ya con digestión. Si a ti te va bien a esa hora, perfecto. Yo lo tengo ese pero se aconseja que sea después de la comida. Se aconseja. Yo lo cojo después. Se aconseja porque y reduce un 10%, de comida. Sí que va bien. Sí que va bien. Sí, eso de hueso yo no me lo tomo. El Densia y eso, ten en cuenta que es un producto lácteo que fortalece los huesos porque llevan vitamina D, vitamina. Entonces, pero yo creo que si tú tienes una alimentación
correcta. No, yo no me lo tomo, yo no me tomo nada, te lo pregunto. No, como me lo preguntas, si tú tienes una alimentación que comes de todo, que no careces de nada, comes de todo en tu dieta, y tomas la luz solar que debes tomar, tu hija es muy joven, tiene suficiente. Otra cosa diferente es que una persona se haga una desintometría, tenga una carencia y entonces se le refuerce. Siempre me sacan calcio de más. Se le refuerce, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero una persona que tiene una alimentación normal y en su alimentación de cada día, come de todo y encima recibe a luz solar, que además en esta Valencia que Dios nos ha dado, que no llueve más que una tarde al año. Entonces, ¡qué alegría! Ayer, pues eso, entonces, ¿por qué no vamos a recibir nuestra luz solar con alimentos que nos produce la vitamina? ¿Vale? Muy bien, eso quería yo. ¿Alguna cosa más? Entonces lo recomiendas que yo lo coma en la Lo recomienda después de la comida. Lo recomienda. Sí, o sea, después de la comida. Lo recomienda el producto. Pues nada, a partir de Y la fruta, pues Lo recomienda el producto. Sí, sí. Lo recomienda el producto. A mí me va bien. Sí. ¿Y tomas dos cuatro de la tarde? Si queréis que refuerce lo de las vitaminas o algo, lo teníais claro, lo de las vitaminas, donde estaba cada una. Además, creo que os lo di por escrito la semana pasada. En qué secciones debemos incidir nosotros para la compra. ¿De acuerdo? Muy bien, Ale. Pues nos vemos la semana que viene a la misma hora. De acuerdo. Muy bien.